violaciones legales que cometió este grupo. Ya pues muy conocido. Hoy nuevamente salen a las calles y se movilizan las organizaciones sociales, sean estos campesinos, trabajadores, hablan de profesores, también se dice militares en servicio pasivo. En su criterio, esto significaría que efectivamente vivimos una crisis, que hay una especie de inmovilidad entre autoridades y ciudadanos en que no se logra realmente llegar a un espacio para el diálogo, o sencillamente podría ser esto un preludio de que la declinación, la decadencia y el desgaste que implica de estar 9 años en el gobierno está también dándonos una factura. Yo creo que hoy el país vive una grave crisis, pero no solo una grave crisis económica, que la vive. Aquí hay una enorme crisis institucional, ¿no? Y voy a pequeñas cosas, ¿no?, que pueden sonar intrascendentes, pero que a mi juicio son sumamente importantes. Los ecuatorianos aprobaron en Montecristi una constitución que a mí no me gusta. Personalmente la critiqué desde siempre. Es más, en algún momento, como es público, yo personalmente presenté una acción judicial contra esa constitución. A mí no me gusta la constitución. Sin embargo, es la constitución y hay que respetarla. Creo que hay que cambiarla, sí, pero creo que hay que cambiarla dentro de la ley y dentro del propio proceso, dentro del propio proceso que la Constitución determina, ¿no? Pero ¿cuál es el tema, el concepto? Los ecuatorianos, representados por asambleístas, aprobamos una Constitución en Montecristi. Y hoy día el gobierno propone 15 o 16 reformas, una de las cuales, la más importante sin duda, es la de la reelección indefinida. Pero ocurre que quieren hacer esta reforma de espaldas a los ecuatorianos que aprobaron la reforma. Es decir, hay una violación a un acuerdo nacional. Es el rompimiento del gran acuerdo nacional, la Constitución de Montecristi, y pretenden darle un ropaje. Yo he escuchado esta mañana al asambleísta Casinelli, pretenden darle un ropaje de a el asambleísta. Al asambleísta. Bueno, al asambleísta Juan Carlos Casinelli como asambleísta. Y yo le escuchaba esta mañana mencionar poco menos que el debate para la reforma es tan o más profundo que el de Montecristi. Y yo me pregunto, ¿con quién han debatido estos señores? Reuniéndose en unas cuantas ciudades con unos cuantos amigos. Y entonces hoy día pretenden enviarle un mensaje al país y al mundo que las reformas han sido suficientemente debatidas, analizadas y que son el fruto del consenso. Yo me pregunto y le digo a Juan Carlos Casinelli, a quien lo conozco desde la época universitaria: Juan Carlos, ¿a quién pretendes engañar? Pues no todos somos tontos. O sea, Juan Carlos, y se lo digo directamente a Juan Carlos Casinelli, insisto porque lo conozco. O sea, ¿qué crees? ¿Que los ecuatorianos nos comemos el cuento de tu farsa y pantomima de diálogo nacional? Entonces, esas aseveraciones de ese tipo de Juan Carlos Casinelli, acompañadas de otros altos funcionarios, otros que quieren ahora ir a que se apruebe nuevamente en Montecristi, ya no queremos circo. El tema es ese. Ya estamos cansados del circo. Para circo, el Teatro Negro de Praga, que es fantástico. Pero este circo de acá, por favor, yo creo que ya el país está cansado. Yo creo que aquí va a haber una reacción muy importante, parecida a la de Argentina. Yo creo que ya... ¿Cree usted realmente aquello? Porque sí. Este gobierno hace lo que quiere hacer porque no hay una verdadera oposición. El problema es institucional. Cuando tienen captadas todas las instituciones, cuando se usa la justicia para perseguir, cuando la libertad de expresión es amenazada permanentemente, porque el hecho de que yo diga que en este espacio puedo hablar libremente no significa que en el Ecuador exista libertad de expresión. Lo que estoy diciendo es que en este espacio la radio como tal no establece cortapisas para que yo pueda opinar, pero yo debo pensar, al igual que muchísima gente que hace opinión, 10.000 veces antes de hacer aseveraciones o afirmaciones. ¿Por qué? Porque inmediatamente pueden venir ataques, juicios penales, etcétera, en conductas que normalmente están y deberían estar amparadas por la libertad de expresión. Entonces, los riesgos a expresarse en el Ecuador son enormes. Y claro, cuando encontramos este escenario, hoy día se anuncian nuevas marchas, se anuncia un
alianza pública y privada en que nadie cree, salvo las 4 o 5 empresas que ya están listas para venir y que obviamente tienen ahora una ley hecha a la medida. Y que condonarán pago de impuestos. Claro, entonces, el problema es que cuando no hay confianza, cuando se perdió la confianza, cuando existe crisis, cuando se anuncian modificaciones en los ingresos del presupuesto del Estado en cifras escandalosas, por ejemplo, en la cuantía o en la cuantificación de los ingresos tributarios, uno se pregunta, bueno, ¿hasta cuándo la asfixia tributaria en este país? ¿Hasta cuándo se sancionan los emprendimientos? ¿Hasta cuándo este proceso en el que se conceptualiza al capital como malo? Porque finalmente las empresas se hacen con capital. Nos interesa mucho el ser humano, pero por supuesto que sí. Pero yo pongo a los mejores seres humanos a que monten pues una fábrica de carros en el Ecuador. Si no tienen el capital, los mejores genios no la pueden montar. Entonces, si el capital se ahuyenta, si el capital es constantemente atacado, si el empresario privado es permanentemente acosado, si la carga tributaria es ilimitada, yo creo que estamos viviendo no solamente hoy día el resultado de un gran manejo equivocado del Estado, sino este proceso de hostigamiento, de búsqueda de calificar a los empresarios como malos y al Estado como el bueno, lo que provocó un agrandamiento del Estado enorme. Esta mañana he escuchado unas cifras de lo que representa el pago de salarios, solamente gastos salariales, cerca de 9.000 millones anuales, 9.000 millones de dólares anuales. Que no está incluido la fuerza pública. Exacto, hace pocos días el anuncio del pedido de que tenían que revisarse los salarios de decenas de asesores, y yo conozco a muchos, asesores de 5 y 6 mil dólares más carro, más chofer, y uno se pregunta, bueno, ¿y dónde están los resultados palpables de estos cientos y a ratos miles de funcionarios? Y de consultoría, ¿no? Y luego, cuando analizamos la realidad del país y vemos la pobreza que todavía existe, vemos cómo hay gente que todavía, y pese a todo lo que se diga, vive en condiciones infrahumanas, cuando vemos que se castiga la iniciativa, etcétera, entonces uno se pregunta, ¿a dónde vamos con esto, no? Crisis, movilización, escenario. ¿A dónde vamos? El problema es quién invierte en este país para generar empleo con tranquilidad, porque hoy día el costo de la crisis, además, va incluido en el costo de la inversión. Entonces las inversiones en el Ecuador son mucho más caras. ¿Qué hace el inversionista cuando tiene un país caro? Se va a buscar a Colombia, se va a buscar a Perú, se va a buscar a Chile. Y al final, ¿quién pierde? Pierde el Ecuador en su conjunto, no pierde el presidente, no pierden los asesores, no pierden los ricos, pierde la gente pobre y pierde la clase media. Y en este escenario nos preocupa definitivamente sobre todo el problema del narcotráfico y el tema de la violencia y la inseguridad, que a pesar que se utilicen supuestamente estadísticas que dentro de América Latina estamos ubicados en los mejores, dice, porcentajes, qué sé yo, la realidad es que no hay ciudadano que no tenga temor de salir a las calles y no ser víctima de un secuestro, de un robo, un asalto, y Dios no quiera, incluso de estar en manos de sicarios. Pero lo que me preocupa además, doctor Campaña, es este tema de que hoy nos anunciaron en los medios de comunicación el ministro del Interior y el mando policial, que prácticamente hasta este momento son 70 toneladas de clorhidrato de droga que se ha capturado. Y bueno, y entonces en esta especie de círculo vicioso que se captura droga y que yo no veo ningún capo pues de la droga detenido y no veo tampoco dónde incineran la droga, estas cosas, ¿no? Son dos de los temas más críticos, si se quiere, ¿no? Y en efecto, antes por lo menos iban los y por lo menos tomaban imágenes de un polvo blanco que se incineraba. Yo no sé si era cocaína o si era harina, es decir, eso nunca lo sabremos, ¿no? Pero por lo menos había las imágenes. Yo no recuerdo en estos 9 años de gobierno ni una sola imagen en que se pruebe la destrucción. No, número uno. Número dos, el que se capture muchísimo más, ¿qué significa? ¿Que la policía es mucho más eficiente? ¿O que simplemente el Ecuador es hoy día un sitio pero maravilloso para el tránsito de estupefacientes? Es decir, algo que no está muy claro. Luego, efectivamente, ¿quiénes son los peces gordos del narcotráfico en el Ecuador? En principio nadie lo sabe. Y los que caen, porque efectivamente caen, el chofer del camión, el obrero que cargaba. Es decir, gente que probablemente
En algunos casos ni siquiera sabe lo que está pasando. Y en otros es gente que ante la crisis que existe y le dicen, mira, tienes que manejar este camión, hay un riesgo, pero te vas a ganar el salario para 2 o 3 meses de tu familia. Bueno, gente que irresponsablemente, por cierto, pero que ante la desesperación puede arriesgarse. No es que generalizo, cito que puede pasar. Pero el tema de fondo es que Ecuador y Guayaquil puntualmente vive una inseguridad, pero escalofriante. Y de allí que indignan, y a mí me indignan ciertas declaraciones como que somos el país más seguro. Sí, claro que somos el país más seguro para el presidente de la República, que se mueve con un séquito de guardaespaldas, para el ministro del Interior, que se mueve con otro séquito de guardaespaldas, y policía, y protección, y para los altos cargos, que están muy bien protegidos. Pero el ciudadano común, el que camina, el que transita, vive con verdadero temor, con verdadero pánico. Mire, en mi familia, yo personalmente he sido objeto de 2 asaltos con armas de fuego en año y 2 y 3 meses. Uno de mis hijos fue, que caminaba cuando se iba a la universidad, también fue asaltado por un delincuente en una moto, se baja y le pone una pistola, o un cuchillo, alguna cosa de estas. Es decir, en mi familia íntima, cercano, yo y mis hijos. Y cuando yo converso con amigos, empleados, etcétera, no hay persona que esté exenta. Entonces, cuando uno vive esta realidad y se encuentra con titulares en los medios de que somos el país más seguro, uno dice, pero déjense de vernos la cara, déjense de vernos la cara. Y frente a este escenario, entonces, ¿usted considera de que el día de hoy puede ser un día de muchas sorpresas? Porque las personas, de alguna u otra forma, están expresando una situación de inconformidad. El tema del desempleo, el tema de la incertidumbre, de no saber si mañana la empresa en donde trabajo realmente no vaya a cerrar sus puertas, yo creo que está creando un clima realmente preocupante en épocas en donde debería primar la alegría, el amor, porque nos acercamos ya a las fiestas de Navidad. Yo creo que el tema de fondo es que el gobierno perdió la confianza. Ya la gente, muchísima gente, una gran parte del sector empresarial, una gran parte de la gente que se esfuerza por mantener sus negocios, por no despedir gente, perdió la confianza ya en el gobierno. Aquí ya no caben rectificaciones. Aquí lo que cabe y lo que se requiere es un cambio. Y el mejor mensaje de cambio que pueden darnos es archivar ese proyecto de enmiendas constitucionales, déjenlo fuera. El gobierno y el presidente de la República haga su mejor esfuerzo para entregar el poder en paz, pero entregue el poder, deje que un nuevo viento, que un nuevo aire refresque y genere algo fundamental para cualquier sociedad: confianza. Si no hay confianza, estamos condenados a la postración permanente, con unas secuelas que pueden tomar años de recuperación. Yo creo que el Ecuador requiere sangre nueva, gente nueva, ideas nuevas, gente que tenga ganas de hacer cosas bien y cosas de forma diferente, gente que entienda que el bienestar Entonces, si no entendemos eso, y el gobierno, desgastado como está, inmerso en una enorme crisis, quiere seguir manteniendo el poder, el Ecuador va rumbo a un despeñadero del que no nos libra nadie. Queremos agradecer la presencia del doctor Jofre Campaña, que ha comparecido el día de hoy en Tele y Radio 1350. Muchas gracias, doctor Campaña. A ustedes, muchísimas gracias.